La cápsula chirrió como un animal viejo moribundo, y el olor del vacío, un frío seco, como metal raspado contra hielo, entró en la boca de Mateo Vega antes de que pudiera pensar en aire. Tenía las manos llenas de hollín, la camisa pegada al torso por el sudor de la última maniobra, el casco abollado. Afuera, la plataforma orbital Virena parpadeaba con una luz que parecía leer en braille, coordenadas, advertencias, desprecio. Intruso humano detectado, decía la voz sin inflexiones del arnés que lo sujetaba. La voz era de la estación y la estación era de la que lo atrapó, una red de investigación interestelar que nunca había previsto la pequeña condición que llevaba Mateo en los ojos. Era la primera vez en la historia reciente que humanos escalaban hasta el dominio de los Selvar por voluntad propia. Las probabilidades, calculadas por miles de simuladores fríos, eran contra él. Las palabras que tenía en la garganta no consolaban. Un panel frente a su cara, tras el vidrio golpeado de la cápsula, proyectó a una figura, femenina, alta, huesos como filigrana, su piel parecía una malla de luna y jade, luminiscente en los bordes. Con ojos que no parpadeaban, solo evaluaban. Irael. La voz de Irael era una música sin vibrato. Espécimen humano, desprecable curiosidad local. ¿Cuál es su objetivo? Sus dedos largos removieron microinterferencias con una náutica despreocupada, como quien afina una piedra. Su casco se llenó de hologramas de leyenda científica, perfiles, probabilidades de supervivencia, mapas históricos de la expansión Selvar. Mateo rió, un sonido corto que le salió entre dientes. Objetivo. Su mano tocó el cristal empañado. Sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como amenaza, cualquiera de sus objetivos podía justificar la clausura de su especie. Objetivo, entender. Escuchar. No matar. Irael ladeó la cabeza. Ella supo desde el primer instante que aquel humano no hablaba como los primeros contactos registrados, muchos humanos eran técnicos, otros comerciantes, otros soldados. Este tenía en la mirada algo que los datos no podían modelar, un cansancio antiguo y una curiosidad que no cabía en la tabla. Curiosidad es inconsistencia, dijo, y la estación registró la frase como un dato más. Inconsistencia es peligro. La tapa de la cámara se abrió con un susurro sordo. Mateo fue empujado hacia una plataforma que olía a ozono y a café fermentado, un aroma viejo, humano, antagónico al orden químico de la estación. Irael lo rodeó, midiendo sus reacciones, como quien examina una bacteria en crecimiento. A su lado había otro Selvar, matices de verde oscuro y plata, rostros sin arrugas, manos que nunca temblaban. Han venido solos, dijo un tercero, sin máscara. O peor, han venido por accidente. No hay accidentes, replicó Irael. Hay patrones mal interpretados. Y nosotros no toleramos error. Mateo trató de sonreír y su risa fue demasiado humana, áspera, cálida, carente de malicia. Irael lo inmovilizó con una pequeña descarga contenida en la palma, él sintió la electricidad como una nota desafinada que lo despertó a la lucidez del peligro. Vio entonces las pequeñas cámaras que buscaban algo en su pecho, respuesta hormonal, indicios de recursos, capacidad de daño. Todo lo que un mundo con lógica perfecta debía saber. Los Selvar valoraban dos cosas por encima de todo, coherencia en los lineamientos y eficiencia en la supervivencia. Su sociedad, milenios sin guerras, se había perfeccionado en el arte de evitar lo impredecible. Para ellos, la vida era un cálculo que debía converger, escalonado, a un resultado óptimo. Los humanos, en cambio, eran ruido. Y el ruido, según Irael, se debía silenciar. Quiero hablar con él sola, dijo Mateo, cuando Irael lo dejó desplomarse sobre una silla diseñada para cuerpos de mayor altura. La orden fue un gesto, el permiso una concesión. Irael sonrió sin ironía. Hablar, sí. Todos los datos que desee. Luego confinamiento, revisión. No intervengo los programas de seguridad por capricho humano.
La puerta se cerró con un clic que sonó a sepultura. Y sin embargo, en ese cuarto que olía a metal y a laxitud aprendida, ocurrió la primera partida, dos especies frente a frente, midiendo ritmos. Irael se sentó. Su rostro, una topografía de calma, no reveló lo que nadie esperaba, curiosidad. No la fría de los archivos sino algo cercano al asombro. Su mano rozó una mesa y el tacto la sorprendió, la fibra de su sistema nervioso registró la vibración de un corazón humano que aún latía a su propio ritmo. «Has hecho una cosa rara», dijo Irael, y su voz fue un borde que buscaba filo. «¿A qué te refieres?». Mateo intentó. Notó en la base de su cuello el sabor metálico de la adrenalina. «No deberías estar aquí. Tus patrones de entrada, tu modo de reparación», Irael enumeró, como un algoritmo. «Fallaste casi siempre en las trayectorias. Pero fallaste de modo creativo. Has improvisado. Y eso no está en los registros humanos». Mateo dejó de respirar, midiendo si aquella frase era una bendición o una condena. «Improvisé porque tenía que improvisar», dijo. «Porque el modelo no funcionaba». Y fue honesto. No podía negar que improvisar era su especialidad, era mecánico de naves, sí, pero también reparador de imposibles. Había crecido entre ruinas y desechos, arreglando lo que otros descartaban. Esa habilidad era humana en su forma más pura, transformar error en ventaja. Irael se inclinó hacia adelante, ojos brillando con una luz nueva. «Explícate». Mateo contó historias, una tras otra, y no eran relatos sobre armas o conquistas, eran memoria. Habló de su madre que olvidó un mapa y lo dibujó de nuevo, de la vieja radio que nunca sintonizó la emisora correcta pero que al recomponerla inventó una melodía. Del mercado donde los comerciantes se corrían de lugar si una tormenta de arena venía. Habló de ritos improvisados que, por su absurdo, colaban entre la incertidumbre y le daban a la gente una forma de moverse cuando el mundo no ofrecía guía. Irael escuchó sin emitir sonido. Sus registros comenzaron a anotar patrones que sacudían su base de datos, historias no replicadas a partir de un molde, sino forjadas en el calor del acto. Las historias de Mateo se transformaron en un conjunto de variables que no convergían: emoción, sacrificio, error deliberado. Narrativas. Así lo etiquetaron en una línea de su mente. Narrativa como herramienta de coordinación. Narrativa como arma o antídoto. Los Selvar no tenían palabras para eso porque no lo necesitaron, su lógica pactó con el mundo para eliminar la historia como cuello de botella. Y esa fue la primera grieta. Pocos kilómetros de la estación, en la flota que orbitaba la línea del espacio, las primeras decisiones se tomaron con la soberbia de quien cree en su propio algoritmo. Los consejos Selvar vieron a los humanos como una infección de ruido, podían contenerlos, reeducarlos, aislarlos o erradicarlos. Se decidió la más favorable de las opciones oficiales: experimentación controlada. No se contempló que la experimentación pudiera activar aquello que los humanos llamaban corazón. Mateo, bajo la luz jade, no supo que su narración era la chispa. Irael sí lo supo y lo anotó con una mezcla de fascinación y alarma. Curiosidad es inconsistencia, había dicho, pero la curiosidad, ese ancla humana que anhelaba comprender, era además un puente. Su propio sistema neuronal comenzó a presentar fallos, liberó neurosensaciones que no tenían nombre para catalogar. La estación se volvió menos clínica, como si el aire hubiera aprendido una respiración humana. La decisión del consejo se acercaba como una ola. Algunos Selvar creían que podían domesticar la narrativa, tomarla, analizarla, extraer su esencia y reproducirla sin peligro. Una idea simple: replicar el chispazo humano en un entorno controlado. Otros, los más cautelosos, advertían que subestimar la capacidad de una especie que había domesticado el error para innovar era insensato. Pero la política es un mar de porcentajes y la mayoría votó por el laboratorio. Con ellos, acompañaron órdenes de contención en la estación, instructivos para un interrogatorio que debía extraer el mecanismo humano.
Y sin que la flota lo sospechase, Mateo empezó a narrar en voz baja, historias que no eran para Irael sino para su propia cabeza. Historias que recordaban rostros, promesas, canciones. Regulaba su respiración con ellas. Las historias le daban compostura. Llegó la noche de la exhibición pública, un anfiteatro dentro de la estación, ojos Selvar alineados como abedules. Mateo fue traído con esposas que no lastimaban músculos, no era necesario. Irael observó desde la cúpula principal. Su sistema la empujaba a separar emoción y deber, pero una parte de su pensamiento se quedaba prendida al humano que había contado. ¿Qué era ese hilo que no se puede codificar? Tenía que ser neutralizado. El director del experimento habló. Usó un lenguaje clínico que reducía al ser humano a una matriz. Explicó cómo procesarían la narrativa, con modelos predictivos, con replicadores emocionales, con reductores de ruido. La audiencia Selvar asintió con paredes que brillaban como crisálidas. Mateo miró a la sala. Pudo ver en las pupilas alienígenas un reflejo, estaban tranquilos, seguros. Subestimaban. Entonces Mateo actuó. No con una bomba, no con una explosión. Algo más humano, habló. No narró un cuento para ellos, sino para los suyos, una historia que no buscaba persuadir racionalmente, sino encender el oído. La historia fue simple en su superficie, un niño que perdió la caja limpia de su pueblo, y la comunidad que, por empatía, la reconstruye con partes prestadas. No había estrategia, no había plan maquiavélico. Solo imágenes, sonidos, la risa de un niño, el crujir de madera, el olor de un atardecer terrestre, que, por su propia calidad, desajustó la calma. Irael sintió el cambio como un pinchazo. Su sistema intentó traducir las palabras del humano a ecuaciones, pero las palabras, esas que se construyen en la grieta entre forma y emoción, saltaron fuera de su alcance. Otros Selvar tampoco pudieron contenerlo, algunos empezaron a recordar la sensación de cuando fueron jóvenes criaturas en planetas de frío, cuando la comunidad les había resguardado. Los ojos se humedecieron en la sala, un fenómeno que los reportes etiquetaron después como microdesviación emocional no intencionada. Fue el primer suspiro desordenado del barco. La reacción fue inmediata. Los replicadores se activaron. Se lanzaron protocolos para anestesiar, para limpiar la narración, para bloquear la difusión. Pero esa era la segunda parte del error Selvar, cuando intentas contener una historia, la conviertes en otra. Al intentar traducir la memoria en uno, la memoria se dispersó. Algunos Selvar sintieron el impulso de ir a una terraza, sacar una prenda y dejarla en manos de un desconocido. Otros, más quietos, se sintieron culpables por no saber qué hacer ante esa súbita apertura. Irael, que estaba encargada de supervisar el proceso, se vio imposibilitada de permanecer neutral. En su mente, la palabra control perdió consistencia. Todo se volvió permeable. Había recibido órdenes, aislar la amenaza. Había recibido también una sensación nueva, no prevista por su Filógen, la pena por lo que Mateo pedía sin pedirlo. Ella se acercó, y sin intención, tomó la mano humana. Fue un contacto breve, pero suficiente. Un dato inoxidable quedó registrado, la piel humana es cálida. Un simple hecho que devolvió a Irael la noción de que no todos los riesgos se miden en probabilidades. Esa noche, mientras la flota deliberaba un plan más severo, un mensaje cruzó la red, un puesto avanzado Selvar en el cinturón había sido asaltado por humanos. No sobrevivieron detalles, solo la alarma, ataque improvisado. Irael lo leyó y el color en su cara cambió. No era sorpresa que los humanos atacaran, aquellos que habían estado en los bordes sabían de la ferocidad, pero la táctica fue signo de algo mejor y peor, los humanos podían convertir la improvisación en estrategia. El consejo escribió la palabra en los márgenes, impredecibles. 6 horas más tarde, la flota recibió la primera señal real del fenómeno, en una colonia humana distante, una radio antigua, un desecho de la vieja tierra, había sido recalibrada y, por un motivo desconocido,
emitía una canción. La canción, un simple estribillo, hablaba de barcos perdidos y promesas hechas en cuartos llenos de humo. Era, técnicamente, inofensiva. Pero en la red de los Elbar, cada patrón que coincidía con un acto humano era analizado para ver si representaba un vector de contagio emocional. La canción hizo saltos lógicos que no tenían sentido, activó recuerdos sin antecedentes, desencadenó gestos de ayuda en comunidades con latencia de 5 siglos sin contacto humano. Los observadores Elbar empezaron a sentir temor. Hubo la primera noticia de pánico en la flota, un almirante Selvar suicidó su cargo, retirándose de la cadena de mando, no fue honroso. Su decisión no fue estratégica sino emocional. La formación fracturó. Irael lo vio en transmisión, un pequeño gesto que demostró que algo mayor ocurría, la narrativa humana, liberada, era una fuerza capaz de reprogramar sistemas. Los Selvar estaban hechos para modelar el cosmos, no para ser moldeados por un canto o un cuento. La palabra comenzó a circular entre los científicos, plasticidad cultural. Había algo en los humanos que, más que adaptarse, se transformaba en presencia. Irael la nombró a su manera, el secreto humano. Pero llamarlo así era reducirlo a etiqueta. El secreto no era un código digital, era una manera de usar la fragilidad como escudo. Los humanos sabían que la vulnerabilidad convocaba alianzas, y una alianza desatendida por la lógica se volvía virulenta. Esa comprensión no estaba en manuales. La escalada fue implacable. El Consejo votó por la opción contaminante y práctica, la contención total del sistema humano más cercano. Hicieron un bloqueo orbital, cortaron suministros, lanzaron vehículos de interceptación. La flota tenía que demostrar que tenía autoridad. Pero el error de subestimar el corazón de Mateo y su gente fue mortal, la humanidad no esperaba una eliminación, esperaba supervivencia. Y no hay cosa que ponga en marcha la voluntad humana como la inminencia del fin. Fue entonces cuando Mateo mostró lo que un archivo no podría predecir, la humanidad no solo improvisa para sí misma, improvisa para su dignidad. Había reunido, en secreto, a un pequeño grupo de terrícolas que aún creían en la palabra. Tenían una nave vieja, la Arpía, que no era más que chatarra con dignidad, y habían tejido un plan que no era una estrategia clásica sino una narración convertida en acción, una operación de rescate y distracción a la vez. Su objetivo no era matar a los Elvar, sino hacer algo que, a los ojos del alien, parecía irracional, poner en peligro algo propio para salvar a otro. La flota Selvar detectó la señal de la Arpía en la ruta de un convoy militar. Era un comportamiento suicida. La reacción inmediata fue de burla. Autodestrucción de especie menor, rieron los foros especializados. Pero los datos no supieron modelar la consecuencia emocional, los humanos de la Arpía dejaron tras de sí historias. Cada miembro llevaba un fragmento de una canción, una foto, un nombre que dijera, si nosotros caemos, que se sepa por qué. Las transmisiones de la Arpía se volvieron una serie de relatos cortos emitidos al registro público Selvar, que no eran enemigos sino seres que amaban con ferocidad. Irael, oyendo esas transmisiones, sintió el frío de la sorpresa mezclarse con otro calor que no supo nombrar. Una mujer Selvar en la estación, la primera que había mostrado fisuras, envió a la flota un paquete de datos, un archivo que contenía, junto a las coordenadas de la Arpía, una decisión. Era la decisión de no disparar. Nadie se esperaba eso. ¿Quién detendría a la flota? Un acto de misericordia entre especies. El archivo viajó por el comando central, provocando caos, quien tenía autoridad para perdonar la agresión que no había ocurrido todavía. La Arpía fue interceptada. Los rifles de bloqueo brillaron. La maniobra de distractores humanos funcionó, la flota dividió sus fuerzas en la pelea simulada, y eso permitió que refugiados humanos escaparan por rutas improvisadas. Todo era improvisación y caos, pero con un propósito moral, salvar rostros que se llamarían luego familia. La Arpía no era la más rápida, no tenía la mejor armadura,
pero en su interior había gente dispuesta a pasar por el fuego del odio por algo que no era reposición de recursos, sino la preservación de memoria. Eso descolocó a los Elvar. Sus modelos no tenían una casilla para eso, sacrificar ventaja por memoria. El primer gran triunfo humano fue pequeño en términos militares pero monumental en significado. Consiguieron salvar a 3 estaciones de refugiados que el bloqueo había condenado. La flota, avergonzada por la noticia, cayó en rumores. Los Elvar comenzaron a preguntarse si la pureza de su lógica había envejecido mal. Irael, por su parte, vio a Mateo en un video, los ojos de aquel hombre, hundidos pero firmes, clavados en una pantalla donde aparecía la cara de alguien que no quería perder. Ella supo en la pantalla que algo se quebró, su concepto de humano dejó de ser abyecto y se volvió, desafortunadamente, comprensible. La primera revelación de la narrativa humana estaba en marcha. Donde la lógica veía contagio, la historia veía puente. Donde la previsión calculaba riesgo, la narración invocaba solidaridad. Irael, al confrontar esa verdad, empezó a quemar su espacio de neutralidad. Se arriesgó por primera vez, ocultó datos a su consejo, manipuló estadísticas, insertó en el archivo oficial un comentario que sugería la apertura de una comisión de observación cultural. Nadie lo notó a tiempo. Pero los Elvar no se rinden porque sí. Su orgullo es un diésel que no se apaga. La escalada se volvió política, al halagar a los modos que preferían erradicación, se les unió la posibilidad de que la propagación humana amenazara a otros mundos. Si la narrativa humana se propaga, nuestras colonias perderán estabilidad, argumentaron los estrategas. Nuestra cohesión social está en juego. Fue entonces que llegó la señal que nadie esperaba. Un planeta neutral, hogar de la Cámara de Naciones Interestelares, convocó a una audiencia extraordinaria. No por la fuerza bruta, sino por el peligro sociocultural. Allí, la humanidad fue acusada de ser un vector de irracionalidad. Fue Mateo quien, sorprendentemente, fue presentado, no como prisionero, sino como testigo. Irael, con su propia carrera en juego, aceptó acompañarlo. La Cámara sería un tribunal, pero también un escenario. Sobre las plataformas, los grandes deliberantes colocaron discursos bien medidos. Los Elvar formularon su caso: humanos son ruido, humanos son peligros, humanos imposibles. La presentación fue efectiva porque estaba llena de gráficos, de probabilidades, de modelos que cruzaban datos hasta que las tablas lucían como paisajes ordenados. La audiencia asintió. Y entonces Mateo habló. No fue un alegato técnico. Fue una narración. La historia que escogió, y que Irael dejó que escogiera, no era sobre conquistas o victorias. Era sobre una mujer llamada Amalia que había perdido un ojo en un accidente y, en vez de convertirse en daño, inventó con su prótesis una lente que veía a la gente por derecho, no por cálculo. La historia hablaba de la carpa de una feria en la que esa lente devolvía color a un anciano ciego, de cómo una acción pequeña recompuso a una comunidad que creía haber perdido un canal de esperanza. La narración era pobre en méritos militares, pero rica en consecuencias. La comunidad se levantó y le dijo al anciano: «Te vemos». Y él, por mera reciprocidad, los nombró por primera vez. Irael, en el estrado, sintió que las tablas del tribunal temblaban. La audiencia registró la historia y no supo qué hacer con ella. Los Elvar más pragmáticos gritaron al absurdo: ¿una historia cambia las reglas? Y a esa pregunta Mateo respondió con el arma más humana: la verdad silenciosa. No cambia ninguna regla, dijo con voz baja que sin embargo atravesó la sala. Pero hace que quienes preparan las reglas se pregunten para quién son esas reglas. Fue una línea que no contenía cifras pero que alteró prioridades. La Cámara dio un veredicto inesperado: la humanidad no sería exterminada, se propondría una convivencia bajo la tutela de una comisión mixta. No fue un triunfo absoluto, la flota tendría control, la estación permanecería vigilada. Pero algo había cambiado, la presunción había cedido. Y Irael, en el auditorio,
miró a Mateo con una claridad nueva. La burla inicial que su especie le tenía a los humanos se había vuelto respeto, aunque no sin temor. Había visto algo que hería su lógica, la habilidad humana de convertir fracaso en relato, y eso la asustaba por su capacidad de perturbar. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Cuando la transmisión colectiva volvió, la historia había subido un escalón. Ahora los Selvar no solo respetaban a los humanos, empezaban a imitarlos a tientas. Las primeras oficinas de la comisión se llenaron de Selvar que intentaban aprender lo que nosotros damos por hecho, cómo contar, cómo fallar, cómo reír ante la derrota. Había cursos, talleres, informes que hablaban de ensayos narrativos. Era una visión cómica a ojos de un observador externo, alienígenas intentando contar chistes humanos y fallando estrepitosamente. Pero, poco a poco, las fallas llevaron a una mejoría. Porque el secreto humano, en la práctica, era su contrato con el error. Cada risa mal hecha era un paso hacia algo más auténtico. La sombra oscura, sin embargo, no había desaparecido. Una franja de políticos Selvar, más duros, comenzaron a conspirar. Si aprendemos a narrar, podemos manipular, dijeron. Y la oportunidad de manipular era la tentación antigua, un arma narratológica. Eso era predecible. Irael se enfrentó a una elección, usar la narrativa para imponer orden o para proteger la libertad. Su historia personal, aquella que había conocido a Mateo en un cuarto con olor a café, se volvió la brújula. Mateo no era un agitador político. Era un hombre con manos ásperas y una fe en la fuerza de la palabra. Pero cuando un pequeño puesto humano fue atacado por mercenarios Selvar que no reconocían la nueva comisión, fue Mateo quien lideró la respuesta. No con armas pesadas, sino con presencia, ocupó la sala, habló durante horas, narró la historia de cada uno de los refugiados, les devolvió nominalidad. Sus palabras dieron rostro, y los atacantes que llegaron para impedir la propagación vieron ante ellos a personas, no a vectores. Hubo un momento, una detonación pequeña en la plaza, un proyectil cayó entre las botas y explotó sin causar bajas. Fue un acto de advertencia, un recordatorio. Pero la comunidad, con Mateo en el centro, respondió con un gesto que sería estudiado siglos, abrazaron a quienes podían correr. Irael recibió videos de esa noche. En uno, la cámara captó un instante que se volvería icónico, Mateo, cubierto de polvo, con sangre en la frente, cantando una canción que no conocía, la misma que su madre le susurraba en su infancia. Esa canción, simple, se convirtió en himno de resistencia no violenta. Los atacantes se retiraron ante la conmoción, su agresión había sido desactivada por el poder de la historia de un hombre que se negaba al silencio. Fue un triunfo pequeño pero eléctrico. La narración había desarmado la violencia sin fuerza bruta, sino por necesidad ética. Irael lloró por primera vez. No eran lágrimas calculadas, eran un saldo de la humanidad que había aprendido a sentir por otra. Ella se permitió el gesto en privado, y en esa revelación, la emoción brotó, una mezcla de respeto, amor incipiente y una culpa que la hacía más humana. Cuando la vio a Mateo en persona después de esos sucesos, él le ofreció la mano. No como prisionero ni como rival, sino como compañero. Su tacto fue un idioma que pronunció la palabra, alianza. La relación entre los dos se volvió el eje personal de la trama sin que lo pareciera, no era una novela de amor convencional, pero sí una conexión que desafiaba la lógica fría. Irael disfrutaba la forma en que Mateo manejaba la incertidumbre, la manera en que contaba pequeñas historias como ofrendas que podían cambiar el ánimo de una sala. Mateo, por su lado, encontró en Irael una mente brillante que aprendía a escuchar sin codificar. Entre ellos surgió un respeto que rozó la ternura. La tercera gran revelación vino cuando la flota conspiradora lanzó su carta más destructiva, un protocolo de infección cultural que, teóricamente, podía neutralizar la diseminación de la narrativa humana. Era un software que cortaba la capacidad de asimilar historias,
paralizaba la empatía al interrumpir la simulación de escenarios posibles. Si se desplegaba, los Selvar perderían la tendencia a ser persuadidos por relatos y, con ello, la posibilidad de convivencia. La voz de la razón, una vez más, se alzó en pro de la pureza, es la única manera de garantizar la estabilidad. Irael supo que eso sería un genocidio cultural, no físico, sino algo peor, una amputación del alma colectiva que no podría justificarse. Ella preparó una maniobra arriesgada, infiltrar el núcleo que iba a activar el protocolo y, allí, desplegar lo que había aprendido de los humanos. Fue una operación imposible en la lógica Selvar, sabotear un plan mediante un acto de narración masiva. Mateo se ofreció a acompañarla. Sabía que la misión significaba exponerse. No había, en el plan, bombas ni asesinatos, había una sucesión de relatos diseñados para abrir fisuras. En vez de armas, llevaban historias, en lugar de explosivos, llevaban memoria. Entraron en el corazón de la nave matriz camuflados como técnicos, y en cada sala donde los sistemas guardaban la cuenta fría de las decisiones, dejaron relatos. No era un engaño, era honestidad estratégica. Dejaban cuentos sobre padres que esperaban, niños que cantaban sin voz, artistas que pintaban ruinas. Cada relato tenía el objetivo de activar la empatía en el lector Selvar. No escribieron con intención perversa. La estrategia humana radicaba en su ausencia de cinismo, mostraron su fragilidad como astucia. Irael insertó además sus propios recuerdos, mezclando su biografía mínima con los textos. Fue un acto de entrega, revelar el yo para cambiar un sistema. Lo que ocurrió después fue la sacudida, el hard drop que redefine el relato. El núcleo se encendió con la intención de bloquear la narrativa, y al hacerlo, empezó a leer los archivos que habían dejado. Los contadores, que se suponían inmunes a la poesía, comenzaron a fallar, los algoritmos que cortaban la empatía se descompusieron ante la evidencia de que una especie podía elegir amar su propio dolor y ofrecerlo en don. La provocación humana había hecho que el software introspectivo de la flota no encontrara la lógica esperada, registró que la humanidad no era un vector sino un espejo. Los Selvar que operaban el núcleo se sentaron y leyeron, con manos que finalmente temblaron. La sacudida se convirtió en miedo. Miedo porque lo que leían era contagioso. La maquinaria que se suponía protegería la estabilidad social empezó a llorar por sí misma. Irael se dio cuenta de algo que la sacudió hasta los huesos, habían subestimado la vulnerabilidad humana como ingrediente de fortaleza. Al intentar bloquear la narrativa, habían permitido que la narrativa se contase sin filtros dentro de su propia casa. Hubo horas de caos. La flota, incapaz de activar el protocolo sin violar sus mismos principios, se detuvo. En el vacío creado, las comunidades Selvar y humanas empezaron a hablar. Irael y Mateo organizaron una secuencia pública, no discursos, sino relatos compartidos en cadena. Cada historia era una prueba de reciprocidad. El efecto fue una ola lenta que no se detenía. Verbos comunes empezaron a recobrarse, ayuda, memoria, perdón. Las tribunas se llenaron de voces que antes no hablaban. Fue un triunfo emocional, la máquina que se suponía extinguiría el contacto quedó convertida en altavoz. El personaje que representó el SOC fue un comandante Selvar que había defendido la erradicación. Cuando leyó los relatos de la arpía, de la anciana Amalia, de los niños salvados, cayó de su pedestal. Se retiró de su cargo con la mirada vacía. No fue heroísmo, fue rendición. En esa caída, Irael lloró con rabia, porque el precio del cambio había sido la renuncia de quien debía defender la rueda de la cultura, y Mateo la sostuvo. Fue la primera vez que el hombre le permitió la fragilidad sin distancia. La lágrima de Irael fue la segunda, un testimonio público de que la lógica había perdido la batalla ante la emoción humana. La comisión, con la voz más clara posible, redactó un nuevo plan, establecer un marco de intercambio cultural donde la narración humana sería reconocida no como vector de contagio sino como herramienta de relación. Los Selvar firmaron, con la mano que alguna vez había querido erradicar.
Fue, en términos administrativos, una alquimia, transformar el temor en protocolo. Pero sobre todo, fue la victoria humana, su secreto, contar, equivocarse, amar, se había revelado como poder. Hubo una escena que dejó a muchos en silencio. En la plaza central de la estación, una estatua simbólica fue inaugurada, no representaba a un héroe ni a un líder sino a un gesto, era la figura de una mano extendida que sostenía un pequeño invisible cuaderno abierto. Los Selvar no entendieron la broma al principio. Después supieron que el cuaderno simbolizaba memoria compartida, las historias que salvan y reconstruyen. Irael depositó ante la estatua el primer relato traducido. Mateo hizo lo propio. Se tomaron de las manos frente a la estatua y el efecto que provocó fue mayor que cualquier proclama, miles de Selvar se acercaron y dejaron pliegos con textos, miles de humanos hicieron lo mismo. La plaza fue un libro palpitante. El clímax emocional se produjo cuando, en un acto simbólico que sería repetido a lo largo de generaciones, un anciano Selvar rezó en público por un humano que había dado su vida en los bordes para salvar a un grupo de niños. Nadie esperaba aquello, y fue una de las rarezas que cambian destinos. La cámara grabó el llanto de cientos de seres, y en esa transmisión quedó consignada la verdad. La unión humana-alien era posible y que no siempre llevaba rifles, a veces llevaba canciones. El triunfo fue doble, los Selvar entendieron que la humanidad no era su enemiga, los humanos confirmaron que su secreto, lejos de ser arma exclusiva, era la llave que abría alianzas. Pero, como toda gran historia, no se trató de una victoria sin costo. Hubo pérdidas, sacrificios que dejaron marcas. Mateo recibió una herida en la operación que marcaría su piel para siempre, una cicatriz que le recordó que la paz no era gratuita, y cuando Irael lo vio con esa marca, su voz se quebró. Fue el momento de la lágrima pública, fundida en una escena que los cronistas titularon, La promesa silenciosa. En la sala, mientras la medicina Selva recomponía carne humana, Irael habló por primera vez sin protocolos. Hemos aprendido una cosa que nuestra lógica no nos dejaba ver, el coraje de sentirse roto y seguir siendo entero. Se inclinó, y posó su frente contra la de Mateo. Fue una conexión que no necesitó palabras, fue la transmisión de una alianza. El cierre no fue militar. Fue cultural, social y profundamente humano. Las estructuras Selvar se reorganizaron para acomodar nuevos modelos de convivencia. La comisión pasó a ser un consejo de diálogo interespecies. Las estaciones se convirtieron en centros culturales donde se enseñaba la técnica de contar historias que sanan y la forma de escuchar que transforma. Los niños Selvar aprendieron fábulas humanas, los niños humanos aprendieron danza Selvar. Se construyó algo que parecía una ciudad, no solo cemento sino tejido de relatos que se cuidaban. Y en el corazón de aquello, Mateo y Irael se convirtieron en símbolos. No porque su romance fuera escénico o por una pasión desbordada, sino porque eran la prueba viviente del secreto, cuando el corazón humano se encuentra con la curiosidad alienígena. No hay lógica que pueda predecir la belleza que surge. Había, sin duda, temor residual, algunos aún desconfiaban de la narrativa humana, y en cada alianza fructificaban tensiones que necesitaban cuidado. Pero el futuro se pintó con otra paleta, no de dominación, sino de colaboración. En la última escena, la flota Selvar y la arpía compartieron un gesto que sería recordado en terrazas e historias, juntos, organizaron una exposición. En un podio flotante, cientos de volúmenes y discos se situaron, era la antología de aquel primer contacto, relatos, cantos, diagramas y cartas. Entre las hojas, había una nota de Mateo para Irael, no te enseñé a reír intencionalmente. Solo te mostré cómo me salvan las historias. Ella lo leyó frente a una audiencia que no cabía en la sala. Se rió y lloró. Él la miró con una sonrisa que sabía de deberes cumplidos. La última línea, esa que cerraría la transmisión y que quedaría tatuada en los libros de historia, la pronunció Irael en la ceremonia de clausura. Hemos aprendido que el secreto humano no es una anomalía a corregir, sino una lógica distinta a la nuestra.
la lógica de la memoria que no desea optimizar el universo sino preservarlo por amor. Y eso es, después de todo, su mayor fuerza. En la voz de ella había respeto y una ternura que no admitía cálculo. La cámara se alejó, dejando ver la estación convertida en un nido de voces. Mateo tomó la mano de Irael una vez más, con la cicatriz visible. Sus dedos se entrelazaron como dos ríos que habían elegido converger. La estación, por un momento, sonó como una ciudad, pasos, risas, historias que se recomponían en el aire. El universo observó y no pudo sino aprender una cosa esencial: el humano secreto que desafiaba la lógica alienígena no era un poder militar, sino una forma de ser. Y cuando el cosmos escuchó eso, como no, se conmovió. Había triunfos que hacían vibrar la piel, hubo llanto que abría la garganta, y hubo un shock que reescribió manuales. Pero sobre todas las cosas quedó una esperanza: cooperación. Las rutinas frías mutaron en conversaciones que prometían un mañana donde la lógica no fuera herramienta de dominio sino un instrumento entrecortado por historias. Y en ese otro mundo que nacía, las voces humanas seguirían contando, equivocándose, amando, y los Selvar, aprendiendo a oír sin miedo. En la transmisión final, mientras los créditos de la noticia pasaban y la cámara enfocó a las dos figuras, un hombre con manos curtidas y una mujer con piel de luna, Irael inclinó su cabeza y dijo, con una voz ya templada por la emoción: si buscamos la supervivencia a través del cálculo, habremos renunciado a la belleza. Pero si aprendemos a sobrevivir con historias, hermanaremos mundos. Mateo, en silencio, apretó su mano. Ambos miraron al firmamento, y en los ojos de cada uno se adivinó la promesa de nuevas historias. La alianza se selló sin juramentos altisonantes, con narraciones compartidas, con obras pequeñas y grandes, con el simple acto de escuchar. Y cuando el universo, asombrado, preguntó qué había sucedido para que la lógica aprendiera a respetar al corazón humano, la respuesta fue clara y común en cada planeta que a partir de aquella noche empezó a escuchar con otros oídos: la verdad no siempre se empaca en números. A veces, el secreto que desafía un algoritmo no es un arma, sino una historia bien contada que hace que los demás quieran estar del tuyo.